Apreciados hermanos, amigos, les saluda José Cabello de la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Y también le saluda a su hermano en Cristo, José Brancabello, encargado de multimedia. Estamos aquí para hablarles en cuanto al curso sobre devocionales. Claro que sí, tenemos un curso sobre devocionales con muchos ejemplos presentados por nuestro hermano Saturnino González. Estamos seguros que este curso, en primer lugar, será de edificación para todos aquellos que escuchen los devocionales. Pero también invitamos a todos nuestros estudiantes y suscriptores para que conforme escuchan estos devocionales vayan haciendo notas sobre el bosquejo del estudio, que también vayan tomando notas sobre la dirección de estos devocionales y así capacitarnos para preparar nuestros propios devocionales. Devocional. No hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Presentado por Saturnino González. Dios les bendiga. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Bienvenidos a este devocional en el cual acudimos a Dios para escuchar su palabra y también sus promesas. Acerquémonos a nuestro Dios en busca de la luz, de la verdad, de la tranquilidad, del consuelo y la fortaleza. Número 139. Canto número 139 del himnario Cantos Espirituales. Al que en busca de la luz vague ciego y con temor, lo recibe el buen Jesús en los brazos de su amor. Volveremos a cantar. Cristo acoge al pecador. Claro hacedlo resonar. Cristo acoge al pecador. A sus pies descansarás. Ejercita en él tu fe, de tus males sanarás. A Jesús tu amigo ve, volveremos a cantar. Cristo acoge al pecador. Claro hacedlo resonar. Cristo acoge al pecador. Acoger te prometió. Date prisa en acudir. Necesitas como yo vida que Él te hará vivir. Volveremos a cantar. Cristo acoge al pecador. Claro hacedlo resonar. Cristo acoge al pecador. Amén. Amén. Imploremos la bendición de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Acudimos a ti para darte la honra y la gloria, porque eres tú el Dios único y verdadero. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos. Gracias por habernos adoptado en tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias por todas tus bendiciones materiales y espirituales.
No tenemos con qué pagar tanto amor, tanta misericordia. Solamente nos resta darte la honra y la gloria, escuchar tu palabra y acatar tu santo consejo. En esta tarde venimos ante tu presencia para encontrar el consuelo, la fortaleza, el alimento espiritual para seguir adelante en nuestro camino. Bendícenos, bendice a todos los oyentes y participantes de este devocional. Imploramos tu bendición y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra meditación comienza con la lectura del primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Leyendo los versículos 29 en adelante. Primero de Reyes 22, 29 en adelante. Dice así: Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: No peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: Cada uno a su ciudad, y cada cual a su tierra. Murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban ahí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Así murió Acab, a casi 22 años de reinado. Aunque, como hemos visto en las meditaciones pasadas, Jezabel, su esposa, tuvo mucho que ver con las determinaciones que se tomaban en el reino. Jezabel, la reina Jezabel, tuvo 22 años de permisividad para formalizar la idolatría en Israel. Su plan fue desterrar el culto al Dios vivo, el culto a Jehová, para implantar en Israel, en la nación de su esposo, el culto a Baal y a Asera. Para alcanzar el triunfo, Jezabel, sacerdotisa de Baal, introdujo la fornicación como parte de la adoración idolátrica. Pronto Israel cayó en ello. Israel no se acordó que la fornicación le había costado una gran desgracia en su historia pasada, mientras la nación de Israel caminaba en el desierto rumbo a la tierra prometida. Si vamos al libro de Números, en el capítulo 25, encontramos lo siguiente.
Números 25, versículos 1 al 3 y 9. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. La amenaza del culto propiciado por Jezabel y que destruyó en aquel entonces a gran parte de la nación de Israel, así como Jezabel quiso destruir la adoración al Dios vivo durante el reinado de su esposo, sigue amenazando al pueblo de Dios a través de las edades. Por eso es que el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Corinto, en su primera carta a esta iglesia. Primera carta a los Corintios en el capítulo 6, en el capítulo 10. Primera carta a los Corintios capítulo 10, donde dice en los versículos 1 al 8, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Note, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Encontramos este recordatorio del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en los años 50 del primer siglo. A finales del primer siglo, también el Señor Jesucristo advierte sobre esta gran amenaza que en la nación de Israel y Jezabel había implantado. En Apocalipsis capítulo 2, leemos los versículos 18 al 23. Palabras de Cristo Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Encontramos aquí, una vez más, la presencia de la fornicación aún dentro del seno de la iglesia, cristianos que habían caído
ante la fornicación. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. La idolatría. Por eso es de que la fornicación y la idolatría, propiciadas en aquel entonces e institucionalizadas por Jezabel, no solamente fue un mal de aquel tiempo. En la actualidad, muchos siguen sucumbiendo ante estas pruebas. El consejo divino contra esta práctica se encuentra aquí en la primera carta a los Corintios en el capítulo 6. Primera carta a los Corintios capítulo 6. Inspirado por Dios, el apóstol Pablo escribe en los versículos 13. Veamos la segunda parte del versículo 13. La segunda parte. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y dice, huid de la fornicación. El hecho de huir de la fornicación nos garantiza de que estamos en el cuerpo de Cristo Jesús. Y si estamos en el cuerpo de Cristo Jesús, ve el versículo 14 otra vez. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Cuando la persona se entrega a la fornicación, está perdiendo el poder que le da Dios a través de la resurrección de Cristo Jesús. Por eso la recomendación del versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una y otra vez, escuchemos este consejo divino. Recordemos que la fornicación ha causado muchos estragos en el pueblo de Dios. Tenemos que rechazar la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Aquella permisividad y aún aquella propiciación. En otras palabras, aquella autorización de participar de las cosas carnales como la fornicación. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 15, hay una advertencia a la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2, 12 al 15 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ¿dónde mora Satanás?
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaítas, de la corriente gnóstica, que permitía a los cristianos a seguir participando de los pecados como la fornicación. Jezabel fue instrumento de Satanás. Jezabel en la nación de Israel fue usada por Satanás para esforzarse para tratar de borrar el culto al Dios vivo y verdadero. Y por las edades, la sensualidad, la fornicación ha sido un azote para los creyentes en Cristo Jesús y también para la humanidad entera que se ha dejado dominar por esta tendencia. En el mismo libro de Apocalipsis tenemos lo siguiente. Leamos los versículos, capítulo 17 de Apocalipsis. Leamos los versículos 1 al 5 y luego el 15. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vayamos al versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La humanidad que está lejos de Dios, la humanidad que se ha apartado de Dios, sobre ellas, sobre estos pueblos. Y es que la fornicación, la amenaza de la fornicación, la peste de la fornicación no respeta pueblos, muchedumbres, naciones ni lenguas. Todos ellos caen bajo el dominio de la sensualidad. Es el culto mundano a la sensualidad lo que hace perderse a la humanidad y lo que hace también perecer a los hijos de Dios. La nación de Israel cayó bajo este esfuerzo de Jezabel. Sin embargo, Dios siempre se proveyó de un remanente. Si usted se da cuenta ahí en Apocalipsis capítulo 2.
En el versículo 24 tenemos ahí que no todos sucumben a los esfuerzos de Jezabel, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la promesa de nuestro Dios para aquellos que resisten estas tendencias, aquellos que resisten estos ataques. En un mundo lleno de problemas, lleno de tribulaciones, la sensualidad sigue persistiendo. De igual forma, Jezabel también promovió la hechicería. Dice ahí en el libro de Segundo de Reyes, en Segundo de Reyes, en el capítulo 9, versículo 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Puede haber paz en nuestra sociedad, puede haber paz en el mundo, con la fornicación, con las fornicaciones y las muchas hechicerías que se practican. Porque la hechicería es el intento de sustituir a Dios. Y una vez más Israel se había olvidado, había descuidado el mandato de Dios que había dado en el desierto. Vayamos a Éxodo. Éxodo capítulo 22. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar al pendiente y no olvidar las recomendaciones divinas. Éxodo 22, 18. Dice: a la hechicera no dejarás que viva. No permitas que la hechicera viva, no permitas que la hechicera impere, influencie. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Dice aquí en los versículos 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.
es la advertencia de Dios para su pueblo. Y nosotros que hemos recibido el don del Espíritu Santo, tenemos la siguiente advertencia. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, podemos leer así, capítulo 5 de Gálatas, los versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Note, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, hermanos, a pesar de todas estas advertencias, a pesar de las pruebas, hay mucha gente que no puede cambiar. Hay personas que han sustituido a Dios con la hechicería, así como siguen complaciéndose en la sensualidad, complaciéndose en la fornicación. Regresando a Apocalipsis ahora al capítulo 9, podemos leer lo siguiente en los versículos 20 y 21, donde dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué tristeza, hermanos, de que la humanidad no aprende, así como Israel no aprendió. La humanidad no aprende, y tristemente, muchos que comenzaron a seguir a Cristo Jesús tampoco han aprendido, tampoco se han acordado de las consecuencias de la fornicación y de la hechicería. Dios permite las plagas, Dios permite todas estas enfermedades o catástrofes que sea un llamado de atención para cada uno de nosotros. Lo triste es que el mundo no aprende, no cambia, como lo dice el texto sagrado. Capítulo 18 del mismo libro. Los versículos 20 al 23. Es un mensaje para nosotros. Dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti.
La luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Llegará un día en que todas estas prácticas serán destruidas. Esa es la sentencia. Esa es la sentencia de Dios. Pero dice que en ese tiempo nos dirá Dios: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Es que Jezabel también persiguió a los profetas para acallar la voz de Dios para su pueblo. Hemos leído ya, pero volvemos a leer esto en Primero de Reyes 18. Primero de Reyes 18, versículos 4 y versículo 13. Dice aquí en el versículo 4: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Luego en el versículo 13 dice: ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? A través de todos los siglos, el poder mundano, uno de los emisarios satánicos, ha perseguido y matado a los mensajeros de Dios. El poder mundano descrito en Apocalipsis capítulo 13. En los versículos 4 al 7. Dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Alguien puede decir: ¿quién podrá luchar contra la sensualidad? ¿Quién podrá luchar contra la fornicación, contra la hechicería? Prácticas comunes en la sociedad. Versículo 5: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, es decir, de su autoridad, de su tabernáculo, es decir, de su iglesia, y de los que moran en el cielo, quiere decir de las cosas celestiales. Y el 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Guerra contra los santos, guerra contra los profetas, matarlos. Así, por siglos y siglos, los profetas han sido sacrificados por el poder mundano. El poder mundano, emisario satánico. Esteban aún va más allá, porque increpa a los religiosos judíos cuando les habla ahí en Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7, mientras Esteban estaba a punto de ser sacrificado, el primer mártir de la iglesia, dice ahí en Hechos capítulo 7, versículos 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
Duro de cerviz significa que la persona no se humilla. Cerviz es el cuello, que lo tiene muy duro, no se humilla ante la palabra de Dios. Incircuncisos de corazón quiere decir que su corazón seguía en maldad, seguía en pecaminosidad, seguía en suciedad. E incircuncisos de oídos, porque lo tiene tan sucio que no puede penetrar la palabra de Dios. Duro de cerviz, altaneros, soberbios, incircuncisos de corazón y de oídos, sucios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Sí, le está acordando de la actitud de la nación de Israel, que una y otra vez caían ante los embates de Jezabel. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Cuán triste es que de la misma nación de Israel muchos se habían convertido en seguidores de la doctrina de Jezabel. Jesús también pronosticó la persecución de los cristianos, la persecución de los profetas, la persecución de los que proclaman el mensaje. Cuando Él pronuncia la destrucción del templo, estando en el año 33, y que la destrucción del templo sucedió precisamente tal como Cristo lo anunció en el año 70. Si vamos al Evangelio de Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, los versículos 8 al 13, dice así: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Las pruebas, las persecuciones, las tribulaciones ablandan muchas veces a los creyentes. Note, el amor de muchos se enfriará. Dejarán de servir en la iglesia, dejarán de animar a sus hermanos, dejarán de fortalecerse. Su cuello no se inclinará a Dios. Su corazón se volverá a llenar de suciedad, sus oídos también, para no oír. Su amor se enfriará, su amor por Cristo se enfriará, su amor por la iglesia enfriará. Su entrega se va a enfriar. Todo por las tribulaciones. Os entregarán a tribulaciones. Pero las consecuencias para los que persiguen a los profetas, para los que quieren enfrentarse a Dios,
y para los que sucumben ante la seducción de Jezabel. Podemos verlo aquí en Apocalipsis capítulo 13. Leamos los versículos 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. La misma carnalidad en la cual se deja caer será la que ocasione su muerte. Quiere ir en cautividad, va en cautividad. En otras palabras, salió de la cautividad y regresa a la cautividad. Quiere usar nuevamente la espada, va a ser muerto a espada. Y la advertencia para los fieles, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tenemos que estar pacientes. Tienes que mostrar ecuanimidad en estos tiempos de tribulación. Tenemos que fortalecer nuestra fe. De ahí la razón de estos devocionales, para que nos fortalezcamos, para que nos animemos, para que no nos dejemos sucumbir. Capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20. Dice aquí, ¿quién promueve? ¿Quién promueve todo esto? Dice aquí en el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 14 y también el versículo 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, veamos nosotros las consecuencias. Y sigue diciendo más. En el capítulo 22, los versículos 11 en adelante. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Para nosotros dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hay dos grupos: injustos e inmundos, justos y santos. Y dice el 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Por qué? Porque dice, porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Desde aquel entonces hasta ahora sigue siendo Él mismo. A nosotros nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
para los que no acatan la disposición de nuestro Padre Celestial. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Jezabel dominó impunemente por 22 años, atacando a Dios, atacando al remanente. Influyó con la idolatría a sus hijos, dejando una secuela de destrucción moral y espiritual. Pero la paciencia de Dios llega a su fin. ¿Sí? Llega un día en que la paciencia de Dios se termina. Dice en Segundo de Reyes, capítulo 9. Segundo de Reyes, capítulo 9. Versículos 30 en adelante. Vino después Jehú a Jezreel. Recuerde usted que Jehú fue el rey mencionado por Dios cuando Elías estaba en la cueva del Horeb y le dice, tienes mucho que hacer todavía, vas a ir y vas a ungir a Jehú. Mejor vamos a verlo primero. Ahí en el primer libro de Reyes, ahí en el capítulo 19, versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Muy bien, ya identificamos aquí a Jehú. Y regresando al Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 30, dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies y las palmas de las manos. Un comentarista había dicho que ni los perros querían los pies por donde quiso encaminar a la nación de Israel en la fornicación y en la hechicería, ni tampoco quiso comerse las manos de Jezabel, que estaban manchadas de sangre de fornicación y de hechicería. 36 dice, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Triste fin para aquella persona que quiera seguir la secuela de Jezabel, que quiera caer bajo los embates
de esta mujer. Y es el mismo pronóstico para los cristianos en la actualidad. Una vez más, oyendo la voz de Cristo Jesús en Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 en adelante, dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Recordemos que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento, pero igual, en el 21 dice, se le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Consecuencias, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, las advertencias de nuestro Dios están dadas. Escuchemos las promesas de Cristo Jesús. Escuchemos sus advertencias. Mantengámonos firmes en estos tiempos de tribulación. Que esta prueba no mengue nuestra fe, no mengue nuestro amor por Cristo, y ni nuestro amor por la iglesia. Estemos más unidos como familia física y como espiritual. Aprovechemos más para fortalecernos los unos a los otros. Recordemos que la gran enemiga de Dios morirá y se cumplirán las palabras de Elías, tal como los dijo Jehú. La exhortación final, hermanos, es que nos mantengamos firmes en nuestra fidelidad a Dios, en nuestro conocimiento de Dios y en nuestro amor por Cristo Jesús, que no mengue. Y es que de Jezabel no quedará más que la calavera, que no se sabe de quién es, pero sí recordamos cómo caminó, qué fue lo que hizo. Los pies quedaron para recordar su camino maléfico. Sus manos quedaron para que nos acordemos de sus hechos. Pero de su rostro, de todo lo que queda de ella, nadie podrá decir, esta es Jezabel. Dios siempre triunfa y va a triunfar. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, por medio de Cristo Jesús. Y por eso, en este canto corto, podemos decir que para Dios es el triunfo. Porque dice así: una luz más allá resplandece del cielo. Son las fuerzas de Dios que van a luchar. Ganarán la victoria. Será el enemigo. Todo caerá si está en contra de Dios. Todo caerá si está en contra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, acudimos a ti para darte gracias por tus palabras de consuelo, por tus palabras de exhortación, por tus palabras de ánimo, por tus palabras que nos dan fortaleza.
Gracias porque sabemos que todo lo que el mundo ofrece va a perecer. Todo lo que nos amenaza va a acabar destrozada por tus manos. Gracias, Padre, por estas promesas que tú nos das. Gracias por la victoria que tú nos das en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tener paciencia, a ser ecuánimes ante estas pruebas y mantener la fe, una fe fuerte, victoriosa. Es momento de poner en tus manos todas las acciones de gracias de todos nosotros, porque has sido benigno con nosotros, nos has sido proveedor en nuestras necesidades y nos has dado la salvación. Gracias, Padre, por todo ello. Queremos seguir poniendo en tus manos a todos los misioneros que en el mundo llevan tu palabra. Sígueles proveyendo de los medios para que puedan seguir predicando. Y toca los corazones de los oyentes, tócale sus mentes, toca su cerviz para que puedan inclinarse a tu palabra, humillarse delante de ti, acatar tu santo consejo, que esos corazones incircuncisos dejen la inmundicia, esos oídos llenos de suciedad se limpien para que dejen penetrar tu palabra y tu santo consejo. Que ese amor no mengüe. Si hay algún cristiano debilitado por estas pruebas, redargúyele para que no mengüe el amor por ti, Jesucristo, el amor por ti, por tu Santo Espíritu. Al contrario, que se reanime, que se fortalezca para seguir sirviéndote. Padre, bendice y sana a los enfermos, a todos los que están enfermos de diferentes enfermedades, aún los contagiados por esta pandemia, que la sanidad llegue hasta ellos con tu poder. Bendice a todos tus hijos. Ayúdanos a salir indemnes de esta pandemia. También, Padre, por las necesidades de toda índole de las diferentes familias, queremos pedirte la seguridad de aquellos hermanos y hermanas que salen a trabajar expuestos a contagios, pero que tú los cuides, que tú los ampares. Pedimos por nuestra familia, por nuestros hijos, para que les des el sustento diario, la salud. Y Padre Dios, así queremos estar a salvo de esta pandemia que se agobia a todas las naciones. Que tú seas con los gobernantes, que dejen a un lado la preocupación por las cosas materiales para que den valor a las vidas humanas, que toque su corazón, su mente. Dale las estrategias correctas para que esta pandemia sea vencida. Que no se dejen llevar por la codicia, por el amor a las cosas materiales. Que vean el valor de la vida humana. Y así, Padre, que cuando ellos vean o afloren ellos los valores morales y por qué no los espirituales, entonces que tú hagas tu voluntad en esta sociedad. Líbranos, pues, de la pandemia. Ayúdanos a salir ilesos de esta, tus hijos, tus elegidos. Padre Dios, da fortaleza espiritual a aquellos que necesitan fortalecer su fe, su amor, su confianza en ti. Nuestro Padre, guárdanos bajo tu mano poderosa. Te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por tu providencia
y pedimos de tu ayuda. Todo en nombre de Santo Hijo de Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Amén.